Que Dios te bendiga. Damos gracias a Dios una vez más por su palabra. Damos gracias a Dios por la vida, la salud, fuerza, fortaleza. A pesar que hoy en día hay mucha enfermedad por el reciente virus que apareció, pero damos gracias a Dios porque la Escritura dice que sabemos los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito. Así que ante cualquier circunstancia damos gracias. Ante cualquier adversidad damos gracias. Damos gracias a Dios porque cada día nos ilumina, nos llena de su presencia, de su amor y su bondad. Una vez más te saluda tu hermano en Cristo. Y hoy vamos a ver algo muy interesante, que siempre es muy interesante, pero hoy vamos a compartir la triple confirmación de la salvación. En otras palabras, vamos a verificar en nuestras vidas si realmente Cristo vive en su vida. Hay tres maneras diferentes, las cuales hoy les vamos a compartir. Demostrar que Dios confirma, ¿sí?, que Cristo vive en usted. Confirmar que Dios no miente, algo razonable. Hay distintas formas en las que se confirma que cada creyente tiene la seguridad de la salvación. Así que con esto no va a tener ninguna duda. La primera es la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 9 al 13 dicen: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha manifestado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La primera es la palabra, el testimonio de Dios, que es lo que está escrito. La evidencia es que su gracia nos hizo aceptos. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La Escritura, la palabra de Dios, dice que es por gracia. La gracia de Dios nos alcanzó y nos dio vida. También dice que es por amor. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, por amor. Es necesario creer. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón que se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hasta ahora vemos que es por gracia, por amor, y debemos creer. También dice que es por misericordia. Tito capítulo 3, versículo 5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por su misericordia, por el llamamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así es que por su misericordia. E inmediatamente pasamos a ser hechos hijos
de Dios. San Juan 1, capítulo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que si tú crees, tienes vida eterna. San Juan capítulo 5, versículo 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La palabra es el testimonio, debes de creer. San Juan capítulo 3, versículo 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que te invitamos a creer. Esa es la primera confirmación, la primera verificación. La segunda es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es también el que confirma si tú ya eres salvo. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de la esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que esa es la evidencia de que tú ya eres salvo. Gálatas capítulo 5, versículo 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que la evidencia también es que debemos andar por el Espíritu y debemos manifestar un fruto, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no lo hay ley. Así que una gran evidencia en tu vida es el fruto del Espíritu Santo. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19 dice: no apagáis al Espíritu. Cuando tú apagas al Espíritu, inmediatamente pierdes esa comunión con Dios. Por eso dice: no apaguéis al Espíritu. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? El Espíritu Santo mora en tu vida. Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos capítulo 2, versículo 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que arrepentirse para tener el don del Espíritu Santo, y es necesario nacer de nuevo, como lo dice en San Juan capítulo 3. Dice así:
Versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que usted tiene al Espíritu Santo que testifica a su Espíritu que es Hijo de Dios. Y el tercero es la vida transformada. Otra prueba de que ha experimentado el nuevo nacimiento y ahora es Hijo de Dios es el cambio radical en su vida. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6 dice: en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, este es verdaderamente el amor de Dios, se ha perfeccionado en él. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice: antes bien, creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así que debemos crecer en la vida transformada en la gracia. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22 dice: Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1, versículo 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Capítulo 3, versículo 10 dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 8 dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de su desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas esas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales.
Y todo lo que hacéis, sea de palabra o hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de Él. Que todo lo que glorifique a Dios sean buenas obras que hacemos por medio de Cristo. Y con esto verificas que realmente eres salvo. Si esas tres evidencias están en tu vida, créeme, con seguridad ya eres parte del reino de Dios. Damos gracias a Dios por tu vida. Gracias por escucharnos, por tomarte el tiempo y analizar estos temas. Que Dios te bendiga. Gracias te damos, Señor Dios Todopoderoso, por tu gracia y tu misericordia, porque nos muestras cada día, mi Dios, cómo debemos andar, qué debemos hacer, cómo comportarnos en esta sociedad, cómo hacer, mi Señor, para cambiar nuestra actitud, nuestro carácter, cómo hacerle, Señor, que realmente, mi Dios Todopoderoso, tú crees en nosotros, confías y nos ayudas día a día. Nos ponemos en tus manos para la gloria y honra de tu alabanza. Amén. Que Dios te bendiga.